Estamos grabando. Silvia, ¿cómo andás? Buen día, buenas tardes, buenas noches para cuando nos vean. Hola, para todo el mundo en todos los horarios. Bien, estamos festejando los 10 años de Docentes en Línea. Sí. Por lo cual nos pareció una idea que cerraba para todos los integrantes del grupo, hacerte una entrevista a vos y que nos cuentes un poco del inicio del grupo, cómo nació este grupo en esos 10 años atrás, cómo nació esa idea. Bueno, la idea nació lentamente y unos años antes, porque yo hice una maestría en entornos virtuales de aprendizaje y el tema de mi tesis fue, dicho rápidamente, cómo formar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de docentes en el uso de tecnologías en educación, dado que, por ejemplo, en Argentina en ese momento ya había empezado el plan Conectar Igualdad y se hacía más accesible la posibilidad de incluir tecnología en el aula y de dar también cursos completamente a distancia. Mi tesis incluía la idea de que tal vez eso se podía encauzar formando comunidades de práctica, que era uno de los temas que yo había estudiado en la maestría. Me quedó la idea de que eso que mi tesis decía me habría gustado llevarlo a la práctica y no tenía mucho con quién hacerlo porque la gente recién se estaba empezando a formar en ese tema. Bueno, poco después de terminar con la tesis y de haberla defendido, me convocaron desde la Escuela de Lenguas de la Universidad de La Plata para dar un curso sobre usos básicos de un entorno virtual que tenía la Universidad de La Plata en aquel momento, y entonces se lo di a un grupo de docentes que trabajaron tan bien que terminé pensando, esta es la gente con la que yo puedo empezar. Así que convoqué a todo ese grupo, no todo el mundo podía, pero apareció la oportunidad de presentar en la Universidad de La Plata proyectos de extensión nuevos y les propuse hacer esto. Las personas que me dijeron que sí en ese momento fueron Sandra Gargiulo, María Jimena Pons y Mercedes Bernet, que siguen siendo hasta el día de hoy integrantes de Docentes en Línea. Así que en 2012 presentamos este proyecto de extensión que fue aprobado con una frase que no recuerdo literalmente, pero nos encantó y siempre, bueno, y eso fue lo que pasó. El dictamen decía que si bien éramos poca gente y no estaba tan claro si íbamos a poder llevar a cabo todo lo que proponíamos, era una idea suficientemente interesante como para ponerla en práctica y por lo tanto aprobaban el proyecto porque nos daban un voto de confianza. Eso es muy bueno, esa idea del voto de confianza, porque acá 10 años después todavía continuamos haciéndolo, todavía no se terminó y todavía hay muchas más cosas para hacer. Pero, ¿el nombre de dónde surge? Bueno, teníamos varios nombres pensados, queríamos que incluyera la idea de que éramos docentes y también de que esto era un proyecto virtual, porque la realidad es que los proyectos de extensión habitualmente son presenciales. Después podríamos hablar un poquito de qué son los proyectos de extensión, pero bueno, la cuestión es esta. Éramos un proyecto de extensión diferente y entonces empezamos a pensar nombres. Entre las personas que contactamos cuando ya había sido aprobado el proyecto estaba quien tenía que autorizar que se abriera un sitio web de la facultad para que fuera nuestra cara visible. Eso lo hacía lo que en aquel momento era la dirección de publicaciones, que estaba a cargo del doctor Guillermo Bansato. Empezamos a charlar con él sobre los nombres, algunos hubo que descartarlos porque ya eran un dominio registrado por alguien más y el nombre definitivo se le ocurrió a Guillermo Bansato. Y nos gustó y hasta el día de hoy, bueno, es el nombre por el que nos conocen y le agradecemos mucho ese aporte. ¿Qué es un proyecto de extensión y por qué Docentes en Línea se configuró inicialmente como proyecto de extensión? Un proyecto de extensión, según la definición tradicional que duró muchos años, es una instancia de formación que ofrece la universidad para compartir sus conocimientos con la comunidad. Algo así como que la universidad abre sus puertas y le enseña a quien no pertenece a ella. Con el paso del tiempo se empezó a ver que en realidad la comunidad también le enseña a la universidad. Y en este momento se entiende la extensión
así la define la Universidad de La Plata, como esto, instancias educativas o instancias de volcar en la comunidad lo que la universidad sabe y puede hacer, en las que a su vez la universidad aprende de esa comunidad y les va dando forma a los proyectos también en colaboración con esa comunidad. Los proyectos de extensión son habitualmente presenciales. Eso hizo una diferencia muy grande con Docentes en Línea, porque seguimos siendo prácticamente el único proyecto solo virtual de la Universidad de La Plata. Entonces, todas las oficinas que yo conté que tuvieron que ver con nuestro nacimiento se debieron a eso. No éramos simplemente un grupo de personas que iba a empezar a ir a un barrio o a una escuela a desarrollar una universidad concreta, sino que necesitábamos lo que usamos en reemplazo de ese espacio físico. Pero es eso. Por eso ser una comunidad de práctica es, por excelencia, una actividad de extensión, porque tenemos ese intercambio con la comunidad y aprendemos de esa comunidad. ¿Qué facultades participan del proyecto, además de humanidades? Participan y han participado la facultad, a ver si me acuerdo bien los nombres, la Facultad de Ciencias Astronómicas, la Facultad de Derecho, Periodismo, Ingeniería, Ciencias Naturales, Psicología, y me puedo estar olvidando alguna, pero ha habido personas de todas esas facultades. Con el paso del tiempo, algunas personas se han ido del proyecto y han seguido apareciendo otras. Estudiantes, por ejemplo, que a veces se reciben y la vida les cambia mucho y entonces terminan no pudiendo continuar en el proyecto. Pero tenemos un grupo de permanencia grande desde el inicio o desde que cada una de esas personas se integró al proyecto. ¿Cómo se fue ampliando ese grupo inicial? Bueno, empezamos a trabajar en 2013, cuando empezó a funcionar el proyecto. A partir del mes de enero vimos que nos teníamos que tomar los primeros meses para organizar y crear nuestros sitios virtuales. Ahí empezamos a trabajar esas 4 personas que éramos originalmente. Pero en el transcurso de ese año convocamos a 2 colegas que pensamos que podían estar interesados y ese fue el segundo pequeño grupito que se incorporó a Docentes en Línea, que siguen hasta el día de hoy, que son Erika Scorians y Norberto Benck. Después vino la invitación a estudiantes que respondieron de manera positiva, y las personas que estábamos al principio seguimos invitando a otras personas, y hubo también quienes espontáneamente pidieron unirse al proyecto. O sea, Docentes en Línea sigue abierto también en la incorporación como comunidad de práctica a otros profesores, docentes, sí, que quieran incorporarse y colaborar. Sí, siempre, porque para empezar, los proyectos de extensión de la universidad pueden incluir personas relacionadas con la universidad de todas las maneras posibles. Docentes, no docentes, estudiantes, gente graduada. Todo el mundo tiene su lugar. Y hay también un pequeño porcentaje que se puede dedicar a personas provenientes de otras universidades y pertenecientes a otras universidades. Tuvimos durante unos años un miembro, el doctor Enrique Verdesia, que es profesor de Flaxo Cuba y trabajaba desde Cuba en el proyecto. Como somos virtuales, se podía hacer muy fácilmente. ¿Y qué tipo de vínculos genera una comunidad de práctica como esta de Docentes en Línea? ¿Cómo son los vínculos en este tipo de grupos? Los vínculos son de 2 tipos. Una minoría de gente nos conoce porque es de la universidad o porque son nuestros colegas, se trabajan con nosotros y entonces se comunican de esa manera. Pero después, bueno, para seguir contando cómo empezamos, después de tomarnos esos meses iniciales para organizar la comunidad, en junio de 2013 salimos al mundo. El 1 de junio apareció nuestra página web y mandamos un mensaje que decía: buenos días, somos Docentes en Línea, un proyecto de la Universidad de La Plata, y aquí estamos para comunicarnos con quien quiera formarse en el uso de tecnologías en educación. Y la respuesta fue asombrosa para nosotros en ese momento, porque en los primeros días ya se comunicaron cientos de personas con mucho interés. Y vimos que no eran solo de Argentina, sino que ya eran de varios países más.
empezó a pasar lo que siguió pasando siempre, sobre todo de los países de habla hispana, pero también apareció gente de muchos lugares. Así que con esa gente, con la que nunca nos vamos a conocer personalmente, nos comunicamos por todos los canales que tenemos de comunicación, que se pueden ver en nuestro sitio web, también están nombrados en nuestro blog, pero que hacen que la mayoría de la gente o bien lea nuestro blog o bien se entere de nuestras novedades en las redes sociales en las que estamos presentes, y nos comunicamos por ahí, en los comentarios que dejan, las respuestas que les mandamos. Bien, ¿qué redes sociales, además ahora están viendo el video, pero qué otros lugares lo pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, en redes sociales académicas. Sé que me voy a olvidar de nombrar algunas redes, pero redes sociales académicas, estamos en academia.edu y en ResearchGate, estamos en LinkedIn y en redes de universidades concretas en las que nos han invitado a participar y donde también se publican las noticias de nuestras publicaciones en el blog. Claro, porque además del blog, también los docentes en línea también hacen otras actividades que no son las que solamente salen en el blog. ¿Qué otros tipos de actividad hacemos los docentes que estamos en Docentes en Línea? Bueno, la mayor parte es en el blog, porque la característica principal de una comunidad de práctica es que no es un grupo que se dedique a dar clase y enseñar a los demás, sino que es un espacio de intercambio entre colegas que comparten sus conocimientos. En este caso, Docentes en Línea toma la iniciativa, sacando un tema distinto cada mes y publicando cosas sobre ese tema. Pero está el ida y vuelta permanente de la gente que nos contesta: sobre este tema yo quería saber si alguien me puede ayudar a hacer tal cosa, o yo también escribí un artículo sobre esto, aquí está. Así que es sobre todo eso, pero hemos hecho una serie de otras cosas, como por ejemplo dar cursos. Los cursos no son lo característico de las comunidades de práctica, pero es posible darlos. Así que lo primero que hicimos en 2013 fue dar un curso sobre comunidades de práctica para la gente que nos decía que quería conocer más el funcionamiento. Y después hemos dado otros cursos, por ejemplo, los dimos también para el programa de formación de docentes en el Infod hace unos años, cuando ese programa estaba en vigencia, y hemos organizado eventos académicos y participado en otros eventos académicos. Por ejemplo, organizamos 3 jornadas, sobre todo alrededor de la Avenida al País del doctor John Moravec, pero con colaboración de otras instituciones y otros proyectos de investigación, por ejemplo, con el grupo que se dedica a Ciencia Ciudadana de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, con la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que es una de nuestras instituciones, de las instituciones que nos avalan desde su creación, que fue más o menos simultánea con Docentes en Línea. Los integrantes de Docentes en Línea hemos ido en representación del proyecto a muchos congresos, sería imposible decir a cuántos y dónde, pero congresos de extensión y de educación a distancia. Hemos publicado muchos artículos individualmente, pero además hemos participado en proyectos de investigación. El primero fue un gran proyecto sobre acceso abierto dirigido por el doctor Guillermo Banzato en la Facultad de Humanidades, que involucraba también a la gente sobre todo la biblioteca de la facultad, pioneros en los repositorios de acceso abierto en el país. Ese proyecto se terminó ramificando en varios grupos que nos dedicamos a cosas más concretas, y en Docentes en Línea terminamos iniciando, a raíz de eso, nuestro propio proyecto sobre las posibilidades y las características del aprendizaje en una comunidad de práctica, evaluando para empezar nuestro propio funcionamiento como comunidad de práctica, analizando lo que pasaba en nuestras redes en función de cuánto aprendizaje se producía. Eso es más o menos lo que hemos hecho. Seguro que me queda algo en el tintero. Y seguro con 10 años hay mucha actividad detrás de todo el grupo que participa. Sí. Docentes en Línea, ¿cómo se vio con la pandemia? Digo, ¿hubo más actividad de los docentes para ir a buscar qué es lo que había en esa comunidad de práctica que estaba viva hace largo rato? Sí. ¿Y cómo se fue modificando después de la pandemia? A ver.
Bueno, durante la pandemia fue un enorme cambio porque mucha gente que nos leía, porque sabíamos que tenía el número de personas que nos leían, resulta que empezaron a comunicarse para decir necesitamos ayuda, por favor, para saber qué hacer con las clases, porque pasó lo mismo en todo el mundo. En medio del año lectivo, de repente había que poder producir una manera alternativa de dar clase 2 días después, sin tiempo de nada y sin tener la preparación necesaria, porque naturalmente hay montones de docentes que no saben mucho sobre educación virtual porque jamás se habría pensado en el mundo en dar clases de jardín de infantes o de escuela primaria virtuales, con lo cual tenían que aprender sobre todo un mundo que no les incumbía antes de esto. Así que nuestra respuesta fue empezar por recopilar los artículos que ya teníamos publicados en años anteriores en Docentes en Línea en una lista ordenada por temas para decirle, mientras vamos elaborando más cosas, pueden empezar por leer esto. Y eran todos los temas iniciales, las ideas fundamentales, no sé, el empleo de entornos virtuales de aprendizaje, estrategias muy básicas para conducir instancias de educación a distancia, además en todos los niveles, porque nos dedicamos a todos los niveles. Y después de eso fuimos escribiendo sobre otros aspectos de lo que estaba sucediendo y las necesidades de la educación en ese momento, que en general fueron sugeridos por las personas que nos leían, o a lo mejor sin ser una sugerencia directa veíamos que era lo que hacía falta porque eran los problemas que manifestaban más frecuentemente en las redes. ¿Y alumnos se comunicaron, por ejemplo? ¿Alumnos que necesitaban también ayuda en cómo vincularse con estos entornos virtuales? Sí, se vincularon casi siempre docentes, pero hubo un pequeño grupito de padres y madres y también de alumnos. Recuerdo un alumno porque fue una situación muy especial. El tema sobre el que estábamos escribiendo creo que era algo así como el trato humano en la virtualidad, que es algo que hay que cuidar porque si no se vuelve un entorno muy impersonal y para gente muy joven eso es muy difícil, para todo el mundo, pero más en la escuela, primaria o secundaria. Entonces, un alumno mexicano nos escribió un brevísimo comentario que decía algo así como: a los docentes les importa muy poco, pero dicho con una mala palabra, si nosotros podemos o no podemos con lo que nos están pidiendo. Y ahí se terminaba el comentario. El alumno que en ese momento moderaba los comentarios del blog me lo mandó diciéndome: esto no se puede publicar, ¿no es cierto? Porque tenía una mala palabra. Y yo le dije: no, esto es valioso, esto hace falta saberlo. Entonces vamos a poner un asterisco en lugar de esa mala palabra, pero ponemos la frase: está publicada en el blog y está respondida también. Porque no importa cómo se diga, teníamos que escuchar la opinión y la experiencia de un alumno. ¿Y de los grupos de padres, por ejemplo, qué surgía? Lo mismo, cómo nos pueden ayudar a nosotros a saber cómo ayudar a nuestros hijos en esta situación. Porque para los padres también era un cambio enorme y a veces manifestaban tener poca ayuda de parte de las escuelas. Cosa que tampoco es tan sorprendente porque la sobrecarga de trabajo que causó esto puede haber hecho que se concentraran en dar clase y no tenían tiempo ni atención para dedicarle a esto otro que seguramente con el tiempo se fue organizando un poco más. Recuerdo también haber tenido una consulta de una preceptora de una escuela en Argentina que nos decía que la función que les había asignado la escuela era ser nexo entre las familias y el cuerpo docente y que ella tenía un enorme exceso de trabajo y no sabía cómo manejarlo. La escuela tampoco había podido hasta ese momento organizar un modo de comunicación más sencillo. Entonces, charlando, llegamos a la conclusión de que ella podía empezar un mecanismo para organizar la información que, por ejemplo, consistió en que la documentación que la escuela le mandaba, ella la colgaba en un
en la nube, en algún sitio al que les daba acceso a todas esas personas, y entonces no tenía que reenviar constantemente las disposiciones sobre cómo usar las videoconferencias, sino que remitía a la gente ahí y todo el mundo la podía leer. La escuela terminó adoptando la organización que creó ella, eso fue lo interesante. Así que, ¿Y cómo siguió post-pandemia? Post-pandemia siguió, como siempre, por el rumbo que nos marca la gente que participa en la comunidad, porque una comunidad de práctica va decidiendo en conjunto hacia dónde moverse. El número de visitas enorme que teníamos en la pandemia descendió un poco. Teníamos entre 10 y 15.000 visitas mensuales en el blog de todo el mundo, pero realmente todo el mundo. En el blog hay un mapa de visitas que, bueno, la primera vez que lo vi yo, cuando nos lo pusieron en el blog, me asombré porque había lugares impensados. ¿No? Habría pensado en los países de habla hispana, pero me acuerdo que mi primera exclamación fue Madagascar, porque había visitas de Madagascar, de una isla en el medio del océano Atlántico que había que fijarse cuál era porque yo no me acordaba, de China. Siempre hemos tenido ese tipo de visitas. Con la pandemia más todavía, evidentemente hay hispanohablantes en todas partes, porque el español es el único idioma en el que publicamos. Así que, bueno, esa variedad continúa. El número de visitas se redujo un poco, suponemos que por dos razones. La primera es la urgencia de la pandemia ya no es tanta, y la segunda es que tal vez la gente que ya aprendió debido al aprendizaje que hizo en esa etapa ahora no está ingresando tanto. Pero volvimos más o menos al número de visitas del blog, que es lo que podemos medir más fácilmente, de siempre, que es algo menos de 10.000 visitas mensuales, pero no tanto menos. Y bueno, esas personas que en parte se renuevan y en parte permanecen son las que nos van ayudando a marcar el rumbo, además de que por supuesto siempre nos dedicamos a las novedades y a lo que surge en el ámbito de la educación a distancia y también en el ámbito de la tecnología. 10 años es un momento importante para agradecer, ¿sí? ¿A quién te gustaría agradecer? Bueno, en realidad a todas las oficinas y todas las personas de la Universidad de La Plata que estuvieron involucradas en la posibilidad de comenzar con docentes en línea, porque no solo cumplieron con su trabajo, sino que lo hicieron con un interés genuino en que esto saliera muy bien. Así que un enorme agradecimiento, en primer lugar, a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, todo su personal, Laura Grati, que era la secretaria de Extensión en el momento en que iniciamos el proyecto, y Jerónimo Pinedo, que es el secretario actual, a lo que en aquel momento era la Dirección de Publicaciones, que ahora se desdobló en 2 oficinas y tiene otra envergadura, pero bueno, siguen siendo las mismas personas que nos ayudaron desde el principio a abrir nuestro sitio web. La Dirección de Educación a Distancia de la Universidad, que actualmente es Prosecretaría de Educación a Distancia, también nos ayudó enormemente. Ellos abrieron nuestro blog, nos avalaron desde el principio, y el actual prosecretario Alejandro González, que ya lo era en aquel momento, además le asignó a una persona de la dirección la tarea de colaborar con docentes en línea, especialmente en todo lo que tuviera que ver con el blog. Lo hicieron maravillosamente bien durante años, hasta que a Alejandro le pareció que ya nos habíamos vuelto personas mayores en lo que estamos haciendo y no necesitábamos tanto apoyo, cosa que era verdad, pero sabemos que seguimos contando con ellos. También un agradecimiento muy grande a la Dirección de Informática de la facultad, al Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas al que yo pertenezco, que nos ha apoyado siempre y que considera el proyecto como propio en cuanto a la difusión y a todo el tipo de apoyo que nos puedan dar. La gente de la Dirección de Medios Audiovisuales. En el momento en que organizábamos cursos del Infod, la Secretaría Académica de la facultad, la secretaria era la doctora Ana Julia Ramírez, que es la actual decana de la facultad. Y en general toda persona a la que hayamos tenido que contactar por cualquier razón
excelente disposición. Lo mismo con las autoridades, las secretarías de extensión de las otras facultades a las que pertenecen distintos miembros de la comunidad, del grupo organizador de la comunidad, digamos. Silvia, ¿qué huella está dejando Docentes en Línea y cuál huella pensás que va a marcar los próximos 10 años? Yo creo que vamos a seguir cumpliendo más o menos la misma función, pero como ha sido hasta ahora, lo necesario en cada momento para cumplir esa función va variando. Docentes en Línea empezó como un proyecto de apoyo a las instancias de formación existentes en Argentina, en eso pensamos inicialmente. Ahora sabemos que cumplimos más o menos la misma función en otros países, y ese apoyo hace falta porque siempre hay personas que, si tienen que asistir a instancias de formación presenciales, no pueden hacerlo porque están muy lejos o porque sus tiempos no les permiten hacerlo, y entonces ahí estamos para poder resolver esto. Tenemos 10 años de publicaciones, con lo cual quien quiera formarse a través de Docentes en Línea no terminará con un título, pero tiene muchísimo para leer y para aprender, entre lo que hemos publicado y los aportes de otras personas. Ya no son los tiempos iniciales en los que casi nadie sabía nada sobre esto, y entonces ahora lo que hay que aprender sobre educación a distancia ya pasó a una etapa de personas con conocimientos previos en muchos más casos. Y bueno, estamos cubriendo, creo yo, esa necesidad para quienes la quieran aprovechar, pero también conservamos esa mirada sobre las personas que recién empiezan. Y entonces queremos seguir también cubriendo esas necesidades de quien, por ejemplo, acaba de recibirse. Porque, sí, un detalle más, porque nuestro planteo inicial de que esto era formación para docentes rápidamente se convirtió en conciencia de que también es formación para quienes están estudiando carreras docentes y todavía no se graduaron. Así que pensamos en cubrir todo ese espectro. Bien, ¿y cuál va a ser tu lugar en ese futuro desarrollo? Bueno, eso sí, es una cuestión que no comunicamos formalmente. Fui la directora de Docentes en Línea hasta hace un par de años, por la sencilla razón de que me estoy jubilando. Entonces, cuando presentamos nuestro plan bianual, el último que tuvimos que presentar en 2021 para ejecutar en 2022 y 2023, ya pensamos en una persona que me reemplace en la dirección, porque por los reglamentos de la facultad, de la universidad, perdón, una persona que dirige un proyecto tiene que estar activa laboralmente. Como voy a dejar de estarlo, mi reemplazo es María Jimena Pons, que es una de las integrantes iniciales del grupo, con lo cual conoce toda la historia, fue una de las personas que le dio nacimiento a todo esto, y bueno, es un reemplazo ideal. No la única persona que lo podría haber hecho muy bien, pero sí la que además podía ocuparse de hacerlo en este momento. Pero como comunidad de práctica vas a estar ahí como amateur. Voy a estar como integrante, porque además como graduada yo me puedo pasar el resto de mi vida en Docentes en Línea y no pienso irme. Y bueno, entonces como no pensás irte, ¿cómo va a seguir Docentes en Línea y a largo plazo, ¿no? Ya ni siquiera pensando en 10 años. ¿Cómo lo ves? Lo veo como algo que va a ser necesario que siga existiendo, a la par de otras instancias de formación que aparecen online o más territoriales, digamos, porque sigue habiendo una gran necesidad de formación en el campo de la educación a distancia. Una cosa que se vio con la pandemia es que, claro, era muy lógico empezar a dar clases por videoconferencia, porque eso era lo que permitía la menor cantidad de modificaciones a lo que ya se estaba haciendo y poder seguir dando clases rápidamente, que era la urgencia. El problema es que hay gente que, digamos, se formaron como dos amplios grupos de personas, quienes entendieron que necesitaban recibir más formación y ahora mismo están estudiando cuál es la metodología de la enseñanza mediada por tecnologías, y hay también quienes creen que ya averiguaron cómo se hace
y siguen por esta vía de las videoconferencias, que no es que no sean una herramienta legítima, lo que pasa es que son solamente la punta del iceberg. Hay tantos recursos más que brinda la virtualidad que es una pena no aprender a aprovecharlos. Entonces, tenemos que estar ahí para mostrar todo lo que hay, que no es solo lo que mucha gente pudo hacer durante la pandemia, y cómo los cursos virtuales, yo siempre digo lo mismo, cumplen la misma función que las clases presenciales, pero por otras vías. Entonces hay que aprender cuáles son, y también naturalmente hay que aprender cómo aprovechar la tecnología en lo que va a seguir siendo siempre una clase presencial, porque eso es lo lógico. Eso quiere decir que nos vamos a meter con temas como, por ejemplo, inteligencia artificial, metaverso y otras herramientas, que siguen siendo herramientas. Ya nos estamos empezando a meter un poco con esos temas, exactamente. Y los que vengan. Y los que vengan, como hemos hecho durante estos años. Siempre aparecen novedades, siempre lo que había evoluciona y cambia, y ya no es igual que cuando explicamos su uso hace 8 años, por ejemplo. Siempre hay algo mayor. Como me pasó una vez dando un curso en el que estaba involucrado docentes en línea, era un curso sobre Google Docs. Y resulta que 3 días antes de empezarlo apareció Google Drive. Y entonces tuve que modificar todo mi curso para ver rápidamente qué era esa herramienta nueva que englobaba lo que yo iba a enseñar, pero ya era mucho más amplio. Eso pasa siempre. Entonces, nuestra función será esa. Quien ya sabe, bueno, nos actualizamos en conjunto. Bueno, te agradecemos esta entrevista, te felicitamos por estos 10 años y esperamos ser la próxima dentro de otros 10 años. Gracias. Felicitaciones a todo el mundo, incluyéndote, porque también sos parte del grupo, y felicitaciones por nuestro aniversario también a todas las personas que han participado de estos años de aprendizaje conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias.